非常欢迎各位光临今天我们的法律讲坛。我们今天很荣幸请到法务部的代表Licenciado Garcia来帮我们做一些讲解。那我们会员在这边，还有我们侨胞在这边，大家在这边做生意嘞，必须要知道这当地的法律，然后才懂得保护自己。然后这是我们举办这次活动的目的，希望大家能在这次活动能得到很深刻的体验，还有谢谢这位Licenciado百忙之中来帮我们做解答，谢谢。Muchas gracias, Licenciado Garcia。我们今天有幸请到法务部的法律顾问。那因为今天谈的事情比较严肃，所以我自己提了一个新的提议，我们就想聊家常一样，以这种方式让那个环境呢、气氛呢不要那么严肃，比较轻松一点。那我们议题呢基本上就他已经准备好了，我们现在开始好吗 ？Licenciado, iniciamos la conferencia, por favor. Muy bien, muchas gracias. Es un honor estar acá con ustedes. Reciban un cordial saludo de la señora fiscal y jefa del Ministerio Público, la licenciada Telma Aldana. 他说很高兴今天能够代表那个法务部的部长Licenciada Telma Aldana出席今天我们的法务座谈会。Me gustaría empezar esta presentación indicando a ustedes qué es el Ministerio Público. 那我们从什么是 Ministerio Público 是什么样的一个机构，它的功能在哪些方面呢？从这一点来跟我们做介绍。Entonces, licenciado, ¿cuáles son las funciones del Ministerio Público? O mejor dicho, ¿qué es Ministerio Público? Muy bien, el Ministerio Público es una institución que nace en la Constitución Política de la República de Guatemala y su principal función es investigar y perseguir penalmente a quienes infringen la ley penal. Eso es el Ministerio Público. Persigue personas que cometieron delitos que están normados en la ley penal. 法务部呢是一个根据瓜地马拉宪法成立的一个检查追踪非法行为、非法人员的一个部门、一个机构。Entonces, ¿cuáles son las funciones cuáles son las funciones, mejor, cuáles son los trabajos que incluye? Usted me dice delito, está basado de todo, de violencia, de todo, de comercio, de civil, de penal, de todo, ¿no? No. El ramo civil, que es lo que tiene que ver de la relación entre personas, los contratos, los títulos ejecutivos, todas esas decisiones que se pueden tomar unilateralmente sin intervención de una institución, el Ministerio Público no interviene. El ramo civil y el ramo mercantil. El Ministerio Público no tiene nada que ver con eso. OK 那我刚刚在问他，既然是一个检查非法组织或非法人员的一个机构，那我就问他，那就所有关于非法的问题都是包括在 Ministerio Público 的工作范围之内吗？他回答我不是。当我们的法律有民法还有刑法，它只是管刑法不管民法，包括商业法律也不在，就说是一般的民事法律和商业纠纷之间的，它 Ministerio Público 不属于他们的范畴之内。hacia las que yo pensé o sea, civil también le toca a ustedes, la de comercio también le toca a ustedes. No, naturalmente que hay delitos que se cometen utilizando esos mecanismos, ¿sí? Utilizando empresas, utilizando relaciones civiles, pero digamos que son actividades precedentes a los delitos penales. Entonces nosotros los conocemos hasta cuando ya hay un hecho constitutivo de violación a un derecho que está protegido por la norma penal. ¿Cuáles son esos principales valores? La vida, el patrimonio, la integridad de las personas, entre otros. OK 那他就继续解释一下，比如说很多时候有些商业违法行为，
他们就是一种刑法上面的违法行为，其中他们是通过就是民事法和商业法来完成的。当missio pubblico 呢，它只是在介入的时候呢，当这个行为已经造成人生命的威胁，或者人身财产受到法律保护的人身财产受到威胁，或者婚姻状态受到威胁的时候呢，才在这个时候他们才会介入这个里面。OK, muchas gracias. Entonces, yo creo que ya lo entendimos. 大家很清楚，现在已经清楚了，法务部基本上是管哪一方面的东西范畴，已经很清楚了吗？有没有疑问？没有了哈，那我们就知道法务部只管刑法，民事法和商业法是不管的。OK, muchas gracias. Entonces, seguimos. Entonces, ¿quién son las autoridades? Porque existe pasamos un paisano, omisamos un caso de nombre, pasamos un paisano que tuvieron allanamiento. Entonces queremos saber, porque incluso allanamiento existe, no sabemos por qué se hace allanamiento, por la dejamos entrar, no la dejamos entrar, okay. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces la siguiente pregunta es, ¿quiénes son las autoridades que realizan un allanamiento? Okay. Como nos encontramos en un estado democrático y la privacidad y el ámbito privado de las personas que lo constituye su casa no puede ser violentado, inclusive por las fuerzas de seguridad. Y eso está regulado en el artículo 23 de la Constitución Política. Y ustedes, como habitantes de este territorio, se rigen bajo esas mismas normas. Y también la Constitución les da esas mismas garantías a ustedes por habitar este país. Y el artículo 23 habla sobre la inviolabilidad de la vivienda, que dice que la vivienda es inviolable y que nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente, en la que se especifique el motivo de la diligencia. Y está el otro aspecto, quizás si vemos la siguiente diapositiva, que es lo que tiene que ver con los horarios. Ninguna autoridad, por orden de juez, y cuando me refiero a autoridad me refiero a la policía y al Ministerio Público, puede ingresar antes de las 6 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Es únicamente durante el día que estas autoridades pueden realizar el allanamiento. Ahora bien, usted preguntaba, ¿quién? Me deja un poquito de espacio porque se está algo largo para que pueda traducir. OK， 我先翻译一下他们刚刚我们在讲的。那我就说，因为我们有发生过，我们的会员有发生过哈，家里碰到有来搜捕令的情况。那我们很多时候我们不知道为什么会来搜查我们家。凭什么来搜查？谁来搜查？我们是否可以让他进来？那他就由瓜地马拉，我们就问到由何瓜地马拉政府来执行这个搜查令。那他就跟我讲，根据宪法第23条规定，瓜地马拉我们就是瓜地马拉所有的合法公民都有自己的住宅保护权，我们的私有权。好，那这些私有权呢是不允许宪法规定的，是不允许受到任何损伤的。那唯一能够进入我们家里头，就是进行搜查。他的意思是说，警察不能随随便便，包括法务部呢，也不能随随便便的进入你们家里头来进行搜查。那唯一可以进行来搜查的、搜索的呢，必须要有一个法院签署的搜捕令，必须是法院签署的搜捕令。第一，第二条呢，也就是刚刚讲那个时间的问题，必须是在早上6点以后。到晚上6点之前，也就是说是12小时，早上6点到6点之前，晚上呢就不可以对我们进行搜查。Entonces usted me dice la horario de 6 de la mañana a las 18 de la mañana, de 10 de la tarde, disculpa. Y lo que quiero decir que, por ejemplo, a mi casa me toparon cavar 6 menos 1 minuto tocaron mi casa y cavar que toca timbre que yo llego ya son las 6, ¿ok? Entonces yo tengo derecho de decir, disculpa, ya son después de las 6, usted ya no puede entrar. ¿Puedo? Hay condicionantes. Por ejemplo, cuando se trata de una investigación que tiene bajo su cargo el Ministerio Público y el juez ya emitió la orden de realizar el allanamiento, de entrar a tu casa, yo puedo llegar a partir de las 6, no antes.
Y si llego a las 6 a las 6 de la tarde con 1 minuto, tú puedes decir, Señor, ya no puedes entrar. Okay. Te pones en comunicación con tu consulado, pides la ayuda jurídica o llamas al Ministerio Público y dices, Señor, aquí están violando mi derecho a la vivienda. OK， es un allanamiento ilegal。 OK， 那我问他，就是说，那刚刚好，因为现在瓜地马拉塞车不是很严重嘛，他万一来的时候刚好6点差1分，或者是6点整，或者6点过1分，他说从6点过1分开始就不可以进来了。那这时候你们要怎么办？那就说我们可以打电话去我们的大使馆，或者是打电话给我们的就是给Ministerio Público，也可以同时跟他讲，对不起。你超过6点了，你根据我就是就是家庭的保护法来决定呢，你是不可以进来的。你就说你现在不可以进了我们家来进行搜查。好，y yo una pregunta, yo puedo salir? O sea, bueno, son las 6, a las 7 tengo una reunión, yo me salgo a las 7 de la noche y me voy a cena y regreso, ¿puedo? ¿O no se puede? Es que les voy a explicar este otro aspecto, creo que no está claro. 我不好意思，我问他，我说6点钟进去以后，我是不是6点钟以后我出去这样？我们回去。Okay. Cuando se refieren a allanamiento, es únicamente el hecho de ingresar a la morada, ingresar. Pero el juez en la orden de allanamiento puede autorizar la orden de aprehensión de una persona, capturar, la orden de secuestrar la computadora, el teléfono, la tablet, porque necesita información. Entonces el allanamiento solo hace referencia al acto de ingresar a la morada y observar lo que él necesita establecer. Y el otro aspecto es aprender a las personas. O sea, son dos órdenes diferentes. Es una orden con 3 cosas: allanamiento, inspección, secuestro y registro. 4 cosas. OK， 呀、那因为我问他是这样，那我们在做搜索令的时候哈，那我比如说6点钟超过6点了，我们一关，对不起，你不可以出去。他们肯定会不可以进来，那他们肯定是在外面等。然后我刚好7点钟我想出去吃饭，是不是我可以出去然后再回来？然后我问这个情况，可是他回答我说，一般的法官在签署就是搜查令的时候，他会签署一个搜查令。同时，在搜查令上，他可以签署一个，就是除了搜查你们家以外，可以检查一个逮捕令，就说可以拘捕在这个家里的人，好，认为怀疑的对象，有可能被怀疑的对象。第3个，他是可以去收取证据。我们讲的西班牙文讲的 captura， 那其实是收取证据，就是我觉得这台电视机有问题，可疑，可能是偷来的，我就可以把这个证据拿走。好 ，usted me dice， 可以 registrar， 哦，他可以进去你们家搜查，所以它有4项功能，一个是查，一个是逮捕人，就可以拘留人，也可以去那个拘留东西，可以搬走，搜查证据 ，registrar capturar y secuestrar las cosas. Si usted no quiere que yo me lo lleve, yo como autoridad, como Ministerio Público, me lo puedo llevar. Okay. Porque el juez ya me lo autoriza. Tres, ¿no son allanamiento, secuestro, registro y aprehensión. Allanamiento con registro no son iguales, no son dos conceptos diferentes. ¿Qué hay de diferente? Una inspección únicamente, puede fotografiar, documentar, buscar indicios, huellas de tu vasos, elementos pilosos de tu cabello. Bueno. 那就是我重新解释一下，就4项，那就是说，他可以进去搜查，好，他可以觉得这件事情有可疑，他可以把你的东西搬走，好，他可以对可疑的人进行拘捕。另外一个呢，他可以在你们家里头照相，也可以检查，就比如说他觉得这个可以检查一下你们的那个指纹啊，是不是有头发啊。还有鞋印啊，这些东西他都可以做，所以是4个功能。他在做allanamiento，同时一般法院呢，就是法官会同时签署这4个功能过来。OK， entonces no es solamente allanamiento, entonces. O sea, es complejo. Integral, es complejo. Es complejo. Okay. Está escrito esas funciones o todos los órdenes, ¿salvan algo?
Sí, está en el Código Procesal Penal, ahí está desarrollado. Okay. Es el decreto número 5192. OK， 在5192，它根据法律第5192条规定可以做这些活动。那我们再问他，在执行搜索令的时候，或者逮捕令的时候，官方的人员呢，就是搜索人员该出示些什么证件，我们才能让他进去 ？OK。Allanamiento no necesariamente significa que van a capturar a la persona. Sí, me asustaste. 他说，在搜索令并不代表说一定要把你拘留。我说我都把我吓到了。Puede que el Ministerio Público sepa que dentro de esa casa hay información relevante para la investigación y necesita ir a traerla. Puede que haya un indicio de un determinado delito y necesita ingresar a traerlo, ingresa y para eso le pide autorización al juez. Siempre es el juez quien bajo su responsabilidad y como garante de los derechos fundamentales de las personas que habitan Guatemala autoriza esa actividad, esa operación. OK， 他的意思就是说，他每次做搜捕的时候，并不代表说一定要抓人。他就说，可以说是 Mr. Publico 呢，他觉得这个房就是你们家或者这个地方呢可疑，有疑问，就是或者是他需要带一些什么证据，所以他就向法院呢，向法官申请这个搜捕令。那其实有时候就只是进到家里头去问一下有什么，直接就是有些东西他们要带走的，只是在这些东西并不一定是要拘留的。Es que licenciado usted me asustó. OK， vamos a siguiente pregunta. 大家有没有对这些现在刚刚讲的还有没有不理解的地方？没有了，我们来下一个问题好不好？来问谁就是在执行的时候呢？官方人员呢必须出示什么样的证件 ？¿Qué tiene que presentar las autoridades para acreditar que tiene autorización para realizar ese allanamiento? O sea, ¿cómo vas a identificar que la persona llega que es autorizada, mejor dicho? Okay. Autoridades que puedan realizar el allanamiento, ya lo mencioné. Ministerio Público, tiene que haber un fiscal del Ministerio Público definitivamente, esto para dar fe de la legalidad del acto, es decir, del allanamiento, de que se esté haciendo, cumpliendo la normativa establecida. O sea, el fiscal verifica que se esté haciendo legalmente. La policía es quien lo ejecuta. Por términos de seguridad, ellos toman control del área y técnicos del Ministerio Público son quienes toman los objetos, los embalan, es decir, los secuestran, los identifican y ya pasan a ser parte de indicios de una investigación. ¿Qué tiene que llevar esa orden? Atrás. Atrás. Tiene que llevar el logotipo del organismo judicial, o sea, del juez penal que lo autoriza. Tiene que tener el nombre del juzgado, juez de primera instancia penal, delitos de narcoactividad contra el ambiente, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los que existan. Tiene que llevar el sello de ese juzgado, tiene que ser preciso en indicar qué es lo que tiene que tomar el fiscal, tiene que tener el nombre del juez, al final abajo, el juez lo firma y lo sella. Debe especificar el lugar concreto que ha de ser registrado. Por ejemplo, esta es la 9ª Avenida 10-50. Sí. Si la orden dice 9ª Avenida 10-49, 51, 58, no es aquí. Entonces, usted le dice, señor, está equivocado, no puede ingresar. OK， 那他就讲呢，我们问了这个问题呢，他就讲说是他刚刚已经讲过哈，这个 SAP 令呢必须是由法院签署的，由法务部人员进行监督的，由警察来执行的，法务部技术部门
拿到那个证据的。就是3个地方，法务部人员监督，看是不是在这个地方实行了；警察来执行，也就是说不是法务部来执行，是由警察来执行。然后呢，第3个呢，东西拿走的是由法务部的技术部门来拿走。那同时这个逮捕令呢，刚刚就说我们可以看到，在这个逮捕令上面必须要有法务部的这个 logo 哈，然后呢，下面也必须是地级法庭啊，你是比如说是那个 delito uno 啦，这样子不同法庭，它必须要写清楚是地级法庭什么法庭，好来做这方面，什么法庭来做的，好。另外一个呢，也必须要注明，在这边要必须说什么原因来你们家来搜查，好是什么原因？比如说他觉得这边是有非法行为，或者是比如说是有杀人啦，或者是有抢劫案啦之类的东西，有什么原因？他才会过来进行那个什么来搜查。另外一个呢，他要写上日期，好几月几日是签署的，法官的名字，法官亲自签字，好，这都必须要注意法官，而且上面要写地址。比如说我们家的地址是1街6至24，8区。如果他写成了1街6至23，或者25，或者是26，或者是24A、24B， 你都可以有权利提出对不起，这个地址不对，这不是在我们这边，你可以不允许他们进来。Seguimos, hablamos de la dirección. Perfecto. Bueno, esto creo que es lo principal para ustedes. ¿Cuáles son los derechos de una persona prendida o arrestada? Es lo que le hablé al inicio, ¿no? Cuando un allanamiento implica la detención de una persona. Entonces, esa persona tiene derecho a no ser detenido, o más bien, la persona puede ser detenida por falta o delito que contenga una orden de juez competente, ¿sí? Ahí se exceptúan los casos de flagrancia. Flagrantes son aquellos casos en los que yo estoy en la calle, le doy muerte a una persona o atropello a una persona con mi vehículo y el policía está y me detiene inmediatamente. Ahí no es necesario la orden. La orden es necesaria cuando hay un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público va ante el juez y se lo presenta y le dice, mire, esta persona es necesaria someterla a un régimen de privación de libertad. OK， 他的意思就是说，那就我们可能涉案或者被捕者的权利为何哈？那因为他刚刚讲说不，也许有可能不会被抓，就说在做那个搜捕的时候，他有许人可以不被抓，但是要抓的情况就是说是由法官签署，你可以就被抓。刚刚我们讲到，就是说在一般做那个搜捕令的时候，法官可能会签署，就要拘留某些可疑人员。那什么时候呢？可以不用出示，就是法务部不用出示这个证件呢？就说比如说我在街上打死人了，那我打死人了，那我就现行犯啊，就我打死人了，我当然要被抓，或者是我出车祸了，我把人撞伤了或者撞死了，就是现行的情况下呢，这警察呢或者Ministerio Público他不用出示逮捕令就可以拘留了。OK。Muy bien, a partir de que la persona ha sido detenida.La policía y el Ministerio Público tienen 6 horas para poner a esa persona ante el juez que emitió su orden de captura. Si no se hace en ese tiempo, está incurriendo en una detención ilegal. No tengo derecho de escapar, no, tiene derecho de reclamar que lo están deteniendo ilegalmente, pero no puede ir. Okay. Pero sí, hay una explicación para ellos. OK， 当我们一次被拘留的时候呢，在警察手中，或者说是法务部手中呢，我们最多不可以超过他们不可以拘留我们超过6个小时。那我就问他，那如果超过6小时，是不是就我可以自己自由了，我就可以跑了？他说不可以，我们只可以说根据可以跟我们的律师或者跟我们的法官讲说他非法就是非法拘留我，超过我的拘留正当时间了，就是拖延我拘留时间超过了，这样非法拘留我的时间了。OK。6 horas, 6个小时。6 horas. La persona debe ser informada de cuáles son los derechos que le asisten.
Es decir, de que debe ser tratado como inocente desde el inicio del proceso, que tiene derecho a un defensor del Instituto de la Defensa Pública Penal o un abogado de su confianza, un abogado particular. En el caso de ustedes, por el tema del idioma, tienen derecho a tener también un intérprete de su confianza para que traduzca las actuaciones del juez, del fiscal y de su defensor. OK， 他说当我们第一次被拘留的时候呢，法务部或者警察必须马上告知我们每个人的权利。那什么权利呢？我们有权由法务部找一个相关的律师，或者我们自己寻找一个我们自己信任的私人律师。也可以是因为我们是中国人，语言不是很通，那我们也可以要求找一个翻译人员。Una pregunta, licenciado. En la forma, a veces, o sea, yo tengo derecho de tener un traductor si yo no hablo español, ¿no? Pero quería preguntar, ¿la Ministerio Público o juez, no sé, puede negar que no tener ese derecho o no, ellos no tienen derecho de negarse? Es un derecho fundamental que tenga una persona que le asista, pues lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. 我问他们，是不是法务部或者警察可以拒绝我们提供，就是说律师或者是翻译人员的服务？他说，根据宪法规定，我们每个人都有这个权利申请翻译人员或者申请律师，他是不可以不同意的。incluyendo las abogados, tengo derecho de tener abogado, puede ser que no me puede negar que no tenés derecho para. El Ministerio Público no puede presentar ante un juez a una persona detenida si no tiene quien lo defienda. Si él no tiene recursos para pagarse un abogado, el Estado está obligado a proporcionarle uno gratuito, uno de la Defensa Pública Penal. Y la traducción también. Con el tema de la traducción, eso no estoy muy seguro, me atrevería, lo voy a buscar, pero la traducción es fundamental, eso no se puede negar, porque él tiene que entender a qué es a lo que se está sometiendo. OK。那也就是说，如果说我们被拘留，我们没有经济，就是我没有权利，我没有钱去付一个私人律师，那国家必须去帮你找一个律师，这是国家必有的责任。那根据我问他翻译是不是也如此，他说翻译他不确定100%，现在没有办法跟我100%确定。但是呢，翻译人员他说他要去查是法律是哪一条可以规定这个。但是呢，他是说，他根据呢，我们翻译是必要的，因为我们必须理解是因为什么原因要抓我们，什么原因要抓我，然后我也知道他在告我被告些什么罪。然后我才有办法可以跟大家这样子沟通，这样的按理来讲是必须要有翻译人员，也必须要有律师。Licenciado, una pregunta, porque cuando nosotros llegamos en ese allanamiento con mi paisano, incluso que yo llego personalmente, el Ministerio Público inicio, uno fiscal me negó no me deja entrar porque por traductora, me explico. Entonces yo me opone porque yo sé que ese es el derecho, entonces yo opone y dijo, no, mi paisano tiene derecho de tener un abogado o un traductor, porque si no, de todos modos, para poder ayudar a usted a realizar allanamiento, necesita un traductor para que se entendiera entre sí. Y finalmente me dejó entrar, pero yo quería preguntar, ¿él tiene derecho de llegar en eso para que no llegue ni un abogado o ni un momento de allanamiento? No, la diligencia de allanamiento no restringe que la persona contra quien se está efectuando la diligencia pueda tener abogado y traductor. Es un derecho de la persona. Y precisamente estoy encontrando el artículo que establece lo del traductor, es el artículo 90 del Código Procesal Penal. Ahí dice que el imputado, en este caso, a esto se refiere cuando ya la persona está frente al juez. Tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones. Muchas gracias. 我有问，因为我们有出现过，就是说有一次我们的华人，就是我们的侨胞啊，我们包括刚好是我们的会员，我们台湾商会会员。那当时发生这件事情的时候呢，我有到场。我到场的时候呢，Ministerio Público的那个人跟我讲说，你不可以进去。我说，因为
因为我知道会有翻译的权利，所以我就跟他讲说，你不可以不允许我进去，因为我的那个同胞他不会讲西班牙文，他不会理解你的不会知道你在讲什么，所以他有权利请翻译人员，你不可以不让我进去。所以那个时候，因为我们提出这个刚好那天我没带证件，那因为我没办法出示证件，所以没有进去。可是因为我先生有带证件，所以是由他做了翻译这个工作。所以大家在碰到这种事情的时候，很清楚自己有权利，就是说根据刑法第90条规定。好，这个是说在法庭上，但是在一般的这个搜索令的时候，应该也是实用的。就是说，有权利有自己信任的律师，聘请自己信任的律师，或者聘请自己信任的翻译人员，一起来在这个法庭上。那我们注意那个单词，它是讲的是信任的，西班牙文是confianza的，那就是说我可以选择我要请谁做我的翻译人员，我也可以选择我要请谁做我的律师，我不需要说一定是他们指派某某某律师或者某某人翻译人员做我的翻译人员。OK， 还有没有什么疑问？我们可以进行下一个吗？没有吗？没有，那OK， seguimos。Algo muy importante, esto último. La persona detenida no podrá ser obligada a declarar sino ante la autoridad judicial competente, el juez que emitió la orden de la captura. Eso me hizo entender que allanamiento, usted me lleva allanamiento a mi casa, usted me pregunta, ¿cómo te llamas? No te contesta. ¿Quién la tenés? No la contesto. ¿Puedo hacer todo esto? Usted puede hacer todo eso. Gracias. Usted se va a identificar hasta cuando llegue con el juez. Okay. Ya, okay. Y al juez sí usted le puede decir, señor juez, quiero saber por qué me detiene. Entonces el juez le dice por qué. Okay. Y el juez le va a hacer una pregunta. Okay. Y ahí en ese momento usted ya puede decir lo que quiera. OK， 呀。那其中有一条，就下面这条是也是很重要，就是说在当时我们在被搜捕或者在平时被就是搜捕的时候呢，可以不回答法务部任何提出的问题。我刚刚问他就说，比如他问我叫什么名字，我可以不回答。好，你可以说你可以不用回答他任何问题。那我们是必须回答问题的时候，是签署这个逮捕令或者签署这个那个什么搜索令的法官面前，我们需要回答。但是在对别人，我们可以不用回答任何问题。Y no va a tener problemas que me van a pegar, me van a hacer nada, algo así, ¿no? No le pueden pegar, no le pueden torturar, no le pueden hacer ningún trato inhumano. OK， 我刚刚问他，他说那我比较会怕，因为我们会怕嘛。那我像我，特别是女生，我会怕。我说不会，我不会被揍或者被修理这样。然后他们没有权利去修理我，也没有权利去对我进行任何非法的这种审问。OK。Aquí tiene unas que usted dice que la droga, o sea, solamente eso y parte que no puede pasar 24 horas, es interrogatoria. Cierto. La policía y el Ministerio Público tienen 6 horas para presentarlo ante el juez. Es decir, yo ejecuté la orden de allanamiento y tengo que llevarlo ante el juez en un término de 6 horas y decirle, señor, este es el resultado de la orden que usted emitió. Aquí está la persona y secuestré tales y tales cosas. Para que el juez le tome su primera declaración, entra a contar otro plazo, 24 horas. 24 horas en lo que el Ministerio Público prepara el expediente. Y entonces ya lo llaman a primera declaración. Esa es la declaración. Por eso durante ese tiempo, él si quiere se puede quedar callado o si quiere habla. OK。那我他意思就是说呢，警察到我们家来搜捕了。那搜捕完了以后，他这个结束就包括把我抓了，比如说了哈，希望我没那么衰。然后那我被抓，然后被东西，他必须在6个小时之内移交法院，移交相对的法官签署这个法令。那在法官接到这个东西结果以后，好，他有结果以后呢，他只有24小时时间之内进行第一次审讯，
就第一次提审，啊，就24小时内他必须来不能超，就说24小时之内在法官接到这个事，他必须要进行第一庭啊。那再也就是说，这个6个小时，然后再加上这24个小时，我可以不回答任何问题，直到进行第一庭的时候，我才我来回答问题都可以。Nadie le puede decir que confiese y no puede declarar contra sus parientes. Si yo no puedo declarar contra mi esposa y mi esposa tampoco lo puede hacer contra mí, eso es inválido. 啊，亲人之间是不可以那个什么告的。Y pero si mi esposo me pegan y yo la que dejan quejar a contra mi esposo no puedo. Ese es un delito. O sea, su esposo si le pega se le detiene. Pero, o sea, hablar, o sea, la declarar. Declarar. 啊 sí, ，OK。o sea, como testigo. OK，我刚刚问了一个可笑的问题，我说是。Ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el juez pueden obligar a que la esposa de una persona detenida declare en contra de él. 啊，有人entendí，es que yo entendí mal，我以为我就说是好，他说是亲人不可以对我进行就说是不利的证词，提供不利的证词。那我说那我老公打我的话，我不可以去告法官嘛？说是可以的。他的意思是说，法务部不可以强迫你的太太或者您的先生、你的女儿或者您的爸爸或者您的妈妈做，就是说对你不利的证词。Eso ya me entendí. Ok. Hay otra pregunta que es de interés para ustedes. ¿Qué es lo que establece el Código de Comercio respecto a los comerciantes extranjeros? Bueno, y en ese sentido, el Código de Comercio dice que los extranjeros podrán ejercer libremente el comercio y representar a las personas jurídicas, es decir, pueden ser representantes legales de las respectivas empresas que tengan en este país, siempre y cuando cumplan con los requisitos de inscripción que establece el registro mercantil. ¿Qué otra cosa de interés hay para ustedes? Bueno, más que todo eso. Grantusco esto primero. Grantusco eso primero, ¿no? Sí, por favor. OK， 那根据，然后他说，我们有下面一个提问，就是关于外国企业就说在瓜地马拉有些什么就是合法的权利，那就依据瓜地马拉商业法第215条我们外国人或者外国企业可以在瓜地马拉呢，依照在法律许可下呢，注册自己的公司，也可以有自己的法人代表进行所有的商务活动。El Código de Comercio guatemalteco es abierto en cuanto a no necesariamente tiene que radicar uno o vivir en Guatemala para formar una empresa o para ser accionista de él. O sea, los extranjeros también pueden ser accionistas o representantes legales de las empresas en Guatemala. 瓜地马拉商业法呢，并没有强烈要求必须是在瓜地马拉居住或者取得居住权以后才能在瓜地马拉成立公司或者成为公司股东之一。我们外国人也可以参加瓜地马拉公司，就是人不居住在这边，也可以成为瓜地马拉的那个股东，就是瓜地马拉公司的股东之一了，也可以在这里面成立公司，这是受瓜地马拉商业法保护的。Bueno, y en cuanto a las obligaciones que deben cumplir para inscribirse como personas extranjeras al frente de un negocio o empresas en Guatemala, está establecido en el artículo 215 del Código de Comercio. Es una serie de requisitos los que tienen que presentar, imagino que muchos de ustedes tienen experiencia en eso, de presentar copia certificada de la escritura constitutiva de la sociedad, sus cláusulas, sus estatutos, cómo es el órgano de administración, que constituye a un mandatario con representación y con todas las facultades para hacer los negocios, y debe también mencionar un capital mínimo, ¿verdad? Constituir un capital mínimo, y el numeral número 6 que establece que
esos comercios van a estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales del país, ¿verdad? Es decir, a los juzgados de, civiles y mercantiles, no penales, ¿sí? No con nosotros. 没有跟我 share OK。他的意思说，我们作为就是外国人呢，根据瓜地马拉的商务法呢第215条呢，其实大家基本上也都知道，一些相关的手续，好，必须要进行注册，公司的注册，股份有限公司要成立要具体情况上每个股东是谁，注册资金最低资金要保证最低资金啊，要达到最低资金，然后呢要出示公司的法人啊，一些东西，那这些呢全部都是瓜地马拉受瓜地马拉商业法而保护的。那这个呢不是他们Ministerio Público所管辖之类的。Muy bien, y así como la legislación guatemalteca es abierta para que exista todo tipo de comercio, también tiene sus prohibiciones. Y las prohibiciones están contenidas, es así, en el Código Penal. Esto 是一样跟 ustedes OK 就说同样的瓜地马拉保护你们在外国人在瓜地马拉所有的商业行为，同样呢它也对商业法中也规定一些非法商业行为是由刑法所管制的，那这个部分呢就由他们负责了。 Muy bien, y las principales prohibiciones van en el sentido de proteger la propiedad industrial, las marcas, los derechos de autor. Entonces eso es prácticamente lo que tiene que ver con la violación a los derechos de propiedad industrial, que están contenidas a partir del artículo 275, ¿sí? Ahí están todas las sanciones que tienen que ver, que se les impone a todas aquellas personas que después de un proceso penal se encuentren culpables de falsificar, producir etiquetas, envases, envolturas que no estén registradas. ¿Qué otra cosa? OK， 根据瓜地马拉那个商业法从第275条开始，它主要是这些刑法是为了保护商业的正常的运作。那也就是说，对于你交易啦、销售啦，或者储藏或者分销一些非法的商品，比如说是假冒的品牌啦，或者使用别人公司的名字或别人公司的牌子，这些呢都属于非法行为。 Licenciado, una pregunta. ¿Existe ahí un inciso donde dice que ha parecido productos parecidos? Eso quiere decir, por ejemplo, yo pongo logotipo, Coca-Cola es famoso, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo como Coca-Cola. Si yo pongo también Coca-Cola, solamente en lugar Coca de C-O-C-A, cambio a C-O-K-A, ¿es prohibido también o no? ¿En dónde está? No, yo le pregunto porque en las presentaciones suyas ahí donde dice con donde deciso existe uno donde aparecidos y que se puede equivocarse, por ejemplo. Creo que está en página 13. 我问他就是因为在我们发出的提问之前，然后我们台湾商会有准备一些想象中大家就说比较可能会问到的问题，因为他其中有一条他回答说，就说类似的就是品牌比较类似相似的品牌会使人混淆的，就是混淆的那个品牌都是违法行为。那我就提出来一个问题，比如说我们百事可乐可口可乐嘛，对不对？可口可乐是 COCA 写嘛，对不对？那我不写 COCA， 我写 COKA， 是不是就是混淆品牌？是不是也违法的？他说他来找找看。 Sí, eso es lo que tiene que ver con las imitaciones fraudulentas. Sí, porque la propiedad intelectual lo que protege es la marca y por ejemplo Coca-Cola tiene el derecho de esa marca y si yo hago una marca que se parezca con la finalidad de comercializar pero también de imitar fraudulentamente esa marca, estoy incurriendo en ese delito. O sea, por ejemplo, yo pongo Coca-Cola, lo mismo Coca-Cola, lugar así, cambio acá, no me permite entonces. No. Ok, gracias. Pero en todo caso, quien es el primer filtro para eso es el registro mercantil, porque no le deja registrar la marca. Ahora, okay. Si usted lo hace sin el registro, entonces ya es delito.
OK，他那个已登记是说在哪边登记？在那个是就是所谓登记的，在法务部登记有一个就是 Registro Mercantil，就是在瓜地马拉在对，外国登记有算吗？你没有在瓜地马拉一般是不算的。Una pregunta. Sí, por favor. La registro está, por ejemplo, la marca está registrado. Estamos hablando registrado en Guatemala o registrado internacionalmente. Por ejemplo, en China puedo registrar mi nombre Susana Lee, pero en Guatemala no existe Susana Lee. ¿Yo puedo poner Susana Lee en Guatemala? Lo que sucede con las marcas transnacionales es que sí hay un derecho de marca. Pero no está registrado en Guatemala. No está registrado en Guatemala, pero sí ellos tienen el derecho de marca en Guatemala. Por ejemplo, Ferrari en Italia tiene derecho de marca exclusiva en Estados Unidos, en México y también en Guatemala. O sea, no puedo son las registrar marcas yo una marca Ferrari aquí porque eso ya existe. Ah, ok. Son marcas, o sea, marcas famosos de ser Exactamente. Ferrari, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Gucci, Gabbana, Tommy Hilfiger， 是。他的意思是说，有一些比较大的厂牌，比如大的品牌，比如说 Adidas también， ¿no？ Adidas la de Adidas， sí， 比如像对不好意思，阿迪达斯啦、百事可乐啦、Ferrari 啦，这些比较大的牌子，古奇啦，哈，然后这些牌子呢，就是就是虽然说在瓜地马拉没有登记，但是你也不可以用这些牌子。Y está el otro delito que tiene que ver con las alteraciones fraudulentas. Eso es, si yo hago la etiqueta de Coca-Cola tal como dice, o sea, copio el logo y lo imprimo igual, y yo hago la Coca-Cola, hago el producto, lo envaso y lo vendo como si fuera Coca-Cola. Es un delito contra la salud pública, de alteración fraudulenta. También eso es delito. Aparte del delito de derechos de marca. Aparte delito contra la salud. O sea, dos delitos cometen a la vez. Entonces， 他的意思是说，就是说，比如说像这些大厂牌、大牌子，比如说我们拿百事可乐来做讲解的话，就是我印了百事可乐的牌子，我做了可乐，但我不是百事可乐，我用这个百事可乐的牌子去假冒他们的牌子去卖，我同时犯两项法，一个呢是有违反那个商标法，另外一个违反就是健康法，就是他撒入健康法。什么健康法？就是因为我卖的这个东西是仿冒可乐的，就是说可能造成健康上面问题，所以就属于健康法两项违法行为。Gracias. Yo no sabía, pensé que solamente la de marca. OK， 刚刚我提问的那个 Coca-Cola， 他们就类似的也不可以，也就是说我刚刚讲的说，比如说 COCA 我改成 COKA， 颜色使用一样的呢，这个也是不可以的，这也是违法行为。如果我没有去，因为如果说我去注册，如果说是瓜地马拉商标给我注册了，那就没有问题。如果说是我没注册，就是情况下来这样子做的话，我就是违反了商标法。OK， 还有些什么问题吗？后面还有没有什么问题？还有大家有没有什么问题？没有，我们就跳到下一个提问了，好不好？Muy bien, creo que esta es una pregunta. ¿A qué institución u órgano se puede acudir para corroborar la veracidad y legalidad del documento que autoriza el allanamiento? Realmente es que ha pasado algo en Guatemala que la orden de captura un diputado creo yo que está falsificada hace como cuántos meses. Es cierto. Muy bien. Por eso es muy importante que ustedes verifiquen que la orden de allanamiento lleve el nombre del juez que la firma. ¿Y cómo voy a saber la firma está correcta? Usted llama al organismo judicial. Hay un PBX que está de servicio comúnmente las 24 horas del día, o si no, llama al Ministerio Público al 2411-9191. 2411-9191. Ajá. Ahí le atiende la operadora y hay personal de turno las 24 horas. Ahí usted pide que corroboren que el Ministerio Público esté ejecutando una orden de allanamiento autorizada por el juez Juan, por ejemplo. ¿Sí? Porque Juan es quien la firmó
Entonces yo tengo que corroborar. Ministerio Público, mire, solo quiero saber si ustedes están enterados de que en mi casa, en tal dirección, se está ejecutando un allanamiento autorizado por el juez tal. Y mientras tanto Puede lo llamar también al organismo judicial directamente y que le comuniquen al juzgado, al juez. Okay. Y mientras tanto tengo derecho para dejar a ellos que no entran a mi casa, o bien no tengo ese derecho. Comúnmente los allanamientos se hacen con uso de la fuerza, entonces va a ser muy difícil que le deje. OK， 那瓜地马拉也出现过假的逮捕令嘛，哈，我前一阵有那个消息出现，他那个逮捕令是假的，所以是怎么样来确定我们的手上就是他们手上拿这个逮捕令或者搜索令呢是真的呢？有2个地方可以询问，一个地方呢就是法院，那可以直接打法院的电话号码，由法院，比如说是我李宁签署的，我法官李宁签署的这个逮捕令或者这个搜捕令，那就是可以有权利找到我本人接电话，确定我是不是签署了这个，确定这个身份行文件是真的或假的。另外也可以打24119191，我重复一遍这个号码24119191。这个号码是米修布里格的号码，可以打电话给米修布里这个询问台，询问你们是不是真的是知道有这件事，是李宁这个法官签署逮捕令要到我们家来进行搜捕，有这个搜捕令是不是真的，是不是假的？那我问他，因为这个电话号码是24小时，包括法院那个也是24小时的，都有值班的人，所以说你可以问得到你这个手上的逮捕令是真的是假的。那我问他，那我如果说在我确定这个逮捕令是真假之前，我是不是可以不允许他们进入我的家？然后他讲说，一般的可能性比较小，因为基本上法务部来进行搜捕的话，或来逮捕都是很强硬的，所以说基本上是可能性会比较小这样。Y yo tengo derecho de preguntar, o sea, yo tengo derecho de preguntar, o sea, llamar por teléfono, porque Ministerio Público a veces no me dejan hacer llamadas. Las fiscales de Ministerio Público en un momento de llamada. Sí, yo entiendo que limitan las comunicaciones, pero por eso es importante que ustedes como grupo empresarial organizado tengan un abogado de su confianza o una persona, puede ser el presidente de la Cámara, por ejemplo. Inmediatamente cuando se esté dando el allanamiento, sus presidentes están haciendo un allanamiento ahora mismo en mi casa. ¿Sí? Entonces ya hay alguien afuera que tiene la noticia y ya él puede coordinar con un abogado y asistir a la persona que ya está sujeta a la fuerza pública, que ya no tiene esos derechos, aunque sí los puede ejercer, pero entiendo que a veces ahí se complica un poco. OK， muchas gracias。因为我知道，这有时候因为法务部来做这些事情的时候，他都很强势的，他一般是不允许我们打电话，也不允许我们有任何律师进去，也不允许我们翻译人员进去，他们都是相当强势的在进行这些活动。那我就问他，我说因为那我怎么办？他会不允许我去打这个电话去询问，因为打完这个电话去询问的时候，他们在查询时间比较久，有可能就是说。我讲到一半就不允许我接着再讲这个电话了，那他就说是呢，所以呢，参加一个商会，加入你们的商会，因为我们的商会是有组织性的，可以告诉商会或者寻求大使馆啊或这样的支援，那在外面的人呢就可以帮你处理这些问题，看是真的是假的。Gracias. Bien, hay otra pregunta importante que ustedes hacen ahí. ¿En qué momento y a qué autoridad guatemalteca se puede solicitar auxilio de un abogado y un traductor para los extranjeros en un proceso penal? Entonces, como les decía al inicio, dependiendo de la capacidad de la persona puede costear su abogado, puede tener un abogado de su confianza y le puede decir estoy en problemas, ven, ayúdame y necesito que me consigas un traductor. Entonces el abogado él ya sabe los mecanismos para incorporar al traductor dentro del proceso. Si la persona no tiene capacidad adquisitiva para defenderse, entonces se puede llamar al Instituto de la Defensa Pública Penal y decir que necesitan un abogado. Esto naturalmente va a ser, no naturalmente en el allanamiento, sino hasta que lo presenten ante el juez. Hasta ahí es cuando ya el Estado está obligado a proporcionarle un abogado defensor y un traductor.
OK， 那我们当时台湾商会准备的一个提问，也就是说，什么时候我们可以申请我们的律师，申请我们的翻译人员？那如果说是我们有经济条件的情况下呢，你可以随时叫，或者有熟识的律师，随时都可以叫你的律师过来，叫你的翻译人员也过来。如果说是呢，我们没有这个经济条件，或者没有熟悉的律师或者熟悉的翻译人员呢，我们就要等政府来给我们委派一个律师。那这个要多长时间呢？基本上就等到第一庭了。第一庭的时候才有可能说，有办法叫这个派一个律师给你。OK， 大家有没有疑问？都懂哈？没有任何疑问哈 ？OK。Muy bien. Otra de las preguntas que creo es de su interés es ¿cuál es el objeto principal, los delitos y las penas contenidas en la ley contra el lavado de dinero u otros activos? Este ya es un delito de criminalidad organizada y naturalmente responde a una lógica de seguridad nacional y de seguridad multidimensional, ¿verdad? Que la seguridad se pone en riesgo cuando hay financiamiento al terrorismo y todo eso que está relacionado con el lavado de dinero. Entonces el objeto de la ley es prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero. Y por lavado de dinero se entiende toda aquella transacción de más de $10,000. Entonces se previene porque los bancos del sistema tienen un oficial de cumplimiento que sabe los procedimientos para detectar cuando una persona está incurriendo en lavado de dinero. Entonces él manda una alerta a la superintendencia, al Instituto de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, y a la vez hace un barrido dentro del sistema para ver si hay más coincidencias de esa persona, y si las encuentra, pues abre una causa de oficio y la manda al Ministerio Público para que ella inicie las investigaciones por este delito. OK， 因为最近洗钱法，大家也是个新法律哈，这全世界的洗钱，现在就汇钱我们特别是商人，作为汇钱都很比较难。那我们就其中一个问题，就是关于洗钱法的问题。它洗钱法令的制度是为了国家安全而制定的，为国家安全制定，因为害担心有些非法资金呢，对一些比如说一些暴徒啦，就是 terrorist 就是暴徒进行一些资金上的支援，所以是制定了这个法律。那怎样他们来判断洗钱法？一般是情况下，在你的操作超过1万块美金的时候，他们会对这个对你的那个银行里的账户进行检查，一般是由银行进行看你这些操作，就是你的操作超过1万块美金的这些行为呢，是否有可疑之处。如果银行觉得有可疑，比如说他觉得我我汇了这2万块钱去给我们的总会长了，好，结果他就觉得我是有洗钱行为，由银行对我的账户呢进行提供到一个特殊